Saludos cordiales, Honduras. ¿Qué le ocurre a la economía cuando se anuncian tiempos de tormenta? ¿Cómo se pueden complicar los desafíos económicos de una nación que ha cumplido 202 años de independencia en la postración económica? Si se le anuncia que vienen tiempos de incertidumbre política, ¿en qué medida nuestros políticos entienden de economía para tomar decisiones sabias en relación con el desarrollo del país, la prosperidad económica y la generación de empleo? ¿Estamos realmente concentrados en lo importante que es desarrollar nuestra estructura productiva? Hoy vamos a tratar de buscar respuestas a esas inquietudes, conversando con dos personalidades que hemos invitado a nuestro foro para hablar de esta Honduras de 202 años, de su situación económica y de las perspectivas en el cortísimo y en el mediano plazo. Don Walter Romero, experto en finanzas y en legislación tributaria, está con nosotros esta mañana. Y el doctor don José Luis Moncada, economista, brillantes hondureños ambos. Es un gusto, licenciado Romero, que esté con nosotros. Un honor estar aquí con usted, mi estimado Darío. Muchísimas gracias. Licenciado Moncada, es un gusto también recibirlo. Darío, es un gusto estar en su directo y especial programa que está creciendo sustantivamente. Veo yo que tiene bastante público y eso es bueno para el televidente y los hondureños tener programas de este nivel. Les agradezco muchísimo a ambos su presencia. En los primeros minutos de nuestra conversación de hoy, queremos tomarnos un tiempo para resaltar y reseñar de manera entrañable la vida y obra de un gran hondureño, de don Jorge Bueso Arias, que ha fallecido el día de ayer a los 104 años de edad. Don José Luis Moncada, ¿quién era Jorge Bueso Arias? Mira, para mí era el héroe del siglo XX y XXI de Honduras, realmente. Qué bonita descripción. Una persona que realmente con su trayectoria personal, política y profesional demostró que en Honduras tenemos talento. Tenemos gente con ética, con moral y gente que se dedica al desarrollo del país sin tener necesariamente un cargo político. Porque aquí la gente cree que solo los políticos pueden generar desarrollo y emprendimiento. Y no. Don Jorge era una persona que fue candidato a la presidencia. Nos perdimos de un gran presidente, a mi criterio. Sí. Y indiscutiblemente hizo una acción en el occidente del país, que inicia en el occidente del país, pero que tuvo un impacto en todo el territorio nacional en el desarrollo de lo que es Banco de Occidente. Particularmente lo tuve que tratar más en mi época como presidente de la Comisión de Banco y Seguros, donde pues hay requerimientos técnicos para manejar esas carteras. Pero don Jorge era una persona muy sensible, muy social, que no le gustaba presionar cuando habían falta de pagos de sus clientes, porque él decía, yo los conozco, están en un momento difícil, van a terminar de pagar, don José Luis, démosles chance, ¿verdad? Porque él manejaba esa cartera de morosidad de una manera muy humana, muy sensible, y él le prestaba a veces sin garantía, sin cumplir algunas normas técnicas, pero él confiaba, la garantía era su confianza en las personas. Sí. Y eso lo hizo un hombre de mucho valor en lo que es el sector de las pymes, el sector agrícola, porque la gente sabía que si llegaba a Banco de Occidente salía con 20,000, con 30,000 empiras, con $500,000 para poder desarrollarse. Don Jorge era una persona ética, moral. A mí me da pesar que la semana pasada lo mezclaron ahí, el gobierno lo mezcló con un post mencionándola como una de las 10 familias que no sé qué. Es triste que el gobierno actual, en vez de reconocer en don Jorge Bueso lo que fue, lo que hizo por el Partido Liberal, se le haya denigrado de esa manera. Yo espero que la gente se arrepienta de este tipo de cosas, Darío. ¿Cómo era él como persona, así en los tramos cortos? Mire, era una persona muy directa. Darío, un día yo estaba en Semana Santa cerca de Santa Rosa y me dice, don José Luis, véngase. Y me fui a Santa Rosa y me senté en una mecedora con él a platicar en el patio de él. Platicamos 4 horas de la situación política, la situación económica, su visión del país. Eso fue hace como 15 años. Y yo le diría que después de 4 horas yo mentalmente me sentía agotado, pero él no. Él seguía dialogando, le decía, don Jorge, son las 6, me tengo que ir. Y realmente tenía un enfoque muy amplio. Y una persona humilde, sencilla. Él trataba a la gente en igual condición, ¿verdad? Que ese es un tema que aquí dicen, somos socialistas, somos comunistas y tratamos... Y mentira. Esa es una hipocresía, como dije yo en mi artículo publicado hoy en el diario de La Tribuna. Es una hipocresía, porque eso se demuestra con hechos, y don Jorge lo demostraba.
Me dice, le traigo unos tamalitos que le compro a una señora que los hace ahí en la esquina del banco, me dice. Son deliciosos, yo todos los días le compro. Entonces, son pequeños gestos que dignifican mucho a lo que era don Jorge. ¿Usted cómo valora, licenciado Romero, la vida y la obra de don Jorge Hueso Arias? Fue un hombre con un profundo respeto por el prójimo, ¿verdad? Tenía el propósito claro para ayudar, que su misión era ayudar a los demás. Y lo demostró pues por años, ¿verdad? Ahí en el banco, como lo dijo el compañero, ayudó a miles de personas a salir de la pobreza y llevarlos hacia la prosperidad, porque ese era uno de los sueños de él. Yo creo que Honduras se perdió un presidente que realmente le hubiera dado un punto de inflexión al país para catapultarlo a estar en niveles de ser un país desarrollado. Sí. Pero realmente la mentalidad de nuestro pueblo, la falta de apoyo en ese momento para él y las atmósferas que se van formando en los diferentes sectores, como para que él no pudiera llegar a la presidencia, nos perdimos de un gran presidente. ¿Cómo fue esta figura del Partido Liberal? ¿Cómo fue como político don Jorge Hueso Arias? Mire, yo siento, Darío, y espero no equivocarme, que gran parte del éxito del gobierno de Ramón Villeda Morales se la debe a Jorge Hueso Arias. Porque recordemos que siendo ministro de Hacienda y de Economía en ese momento, es decir, los proyectos que desarrolla Villeda Morales, no son viables sin el apoyo que maneja la plata. Y en esa época era don Jorge Hueso Arias el ministro de Hacienda y de Economía. Entonces, la acción política de él se dio y trascendió. Y más allá que no llegó a la presidencia, sí fue un hombre vigente en el partido político. Él siempre dialogaba conmigo en política porque él siempre tenía esperanza que el Partido Liberal regresara a esas épocas donde se miraban líderes connotados sin tacha y sin mancha. ¿Fue ministro de Villeda Morales durante todo el periodo de Villeda, desde el 57 al 63? Hasta donde yo entiendo, sí. No he ocultado al final, pero creo que sí. Él, don Jorge Hueso Arias y don Amado H. Núñez son los únicos que sobreviven de ese gabinete. En este momento solo don Amado, que también mayor que don Jorge, sí, que tiene 105 años. 105 años, sí. Don Amado H. Núñez. No, ellos dos fueron ministros, uno ministro de Trabajo y el otro ministro de Hacienda y Economía, que en ese tiempo estaban fusionadas las dos instituciones. Pero mire, don Jorge pasaba pendiente del Partido Liberal siempre. Sí. Me decía don José Luis, y yo le decía, don Jorge, no me diga don José Luis, yo soy menor que usted, dígame José Luis. Y yo decía, todavía más, si me permite, doctor, el apunte, yo soy menor 30 años que usted. Bueno, tanto así no, Darío. A mí me decía mire, don Darío, don Jorge. Don Darío me decía, y yo le decía, don Jorge, yo puedo ser su nieto. No me diga así. Su nieto, insistía mire. en decirme don Darío, don Darío, don Darío. Sí, conmigo era igual. Pero él era un sentido de respeto que tenía a las personas, por supuesto, y a su trayectoria. Eso habla muy bien de una persona en cómo lo trata a uno. Mire, un ejemplo. Desde alguien que a usted, por ejemplo, le diga José Luis, o le diga José, o le diga Luis, sin conocerlo, sin haberse ganado ese derecho de tratarlo así. Desde ahí dice usted, estoy ante un malcriado. Darío, fíjese que hay un hecho bien interesante de la humildad y la sencillez de don Jorge. Una vez me tocó traer un consultor del Banco Mundial y anduvimos visitando a los gerentes de los bancos. Entonces llegábamos a los bancos, los subíamos a elevadores, a aquellas oficinas y todo lo demás. Cuando llegamos donde don Jorge, él me pregunta, el del Banco Mundial, ¿a qué piso vamos? No, le digo yo, la oficina de don Jorge está aquí al lado de las cajas, al lado de los cajeros. ¿Cómo? Me dice, sí. Él tiene solo una división y usted entra a su oficina. Y él salía y miraba cómo el comportamiento de los cajeros, si había actividad o no había actividad. Y yo platicando con él, don Jorge, hay que ponerle unas sillas. Don Jorge, tenemos que llegar a numeritos para que la gente funcione. Tranquilo, me dice, ya va a llegar el momento. Ahorita me gusta que la gente no se sienta que está en una oficina de esas, sino que se sienta en un ambiente armonioso. Y él salía y entraba por donde entraban todas las personas a hacer sus gestiones de banco. Por ahí entraba él y por ahí salía. Y la gente lo interpelaba, don Jorge, gusto en saludarlo. Mire, son detalles que dicen mucho, Darío. Por supuesto, revelan muchísimo. Claro. Un ministro con mucha capacidad, con un gran patriotismo, con una gran preparación en finanzas y en economía, y un ministro de finanzas que no tenía que buscar el Producto Interno Bruto en Google.
De eso se necesitan hoy Excepcional, más sí, que nunca, excepcional. por supuesto. Y a ver si saben usar Google. ¿verdad? inteligente de verdad. Y a ver si saben usar Google. Ese ¿verdad? es otro cantar. Porque Google usted puede poner una cosa y le pueden aparecer 1000 cosas. Ese es otro si usted cantar. no pone el detalle, En ese periodo de Villeda Morales tuvo don Jorge el señalado honor de ser compañero de el presidente Villeda y doña Minita, la primera dama, en la visita histórica a la Casa Blanca. En el archivo que tiene la Fundación Kennedy hay una disposición más o menos de unas 100 a 200 fotografías de esa visita de Villeda Morales y su equipo a la Casa Blanca. Es un archivo fantástico el de esa fundación, y en esas fotografías destaca el licenciado don Jorge Hueso Arias saludando a John F. Kennedy, y al mirar esas cosas dice uno qué dignidad con la que estaba representado Honduras, porque no es ir a la Casa Blanca solamente por ser funcionario, por ser un presidente de turno, no, es la condición de dignidad que lleva la persona, porque lo pueden invitar porque es el presidente, punto. Igual lo invitan por ser alcalde de un lugar, lo invitan a Berlín, por ejemplo, porque es reunión de alcaldes. No lo están seleccionando porque es una persona brillante necesariamente. Pero al mirar esa foto de Kennedy con don Hueso Arias, se ve una dignidad, se aprecia el honor que hay en esa fotografía y uno se siente particularmente orgulloso. mire, solo lo iguala. Y yo tuve la oportunidad de acompañar al presidente Azcona a visitar Reagan, a Ronald Reagan, en la Casa Blanca. Sí. Y es exactamente lo que usted acaba de expresar. A ver aquel presidente Azcona con el presidente Reagan en momentos cruciales de la pacificación centroamericana, uno se sentía orgulloso. Decía, este hombre está casi al nivel exactamente. de esa talla. Y eso fue Villeda Morales y don Jorge cuando fueron a visitar a John F. Kennedy. Usted ha mencionado cosas que no las vemos, no las hemos visto en estas 2-3 décadas. Sí. Gracias a Dios que nos permitió ser compatriotas de don Jorge Hueso Arias. Patentizamos a su familia, a la honorable familia Hueso, diseminada en distintos lugares de Honduras, no solamente en Copán, en la zona norte, en Tegucigalpa, en todo el país. A la familia Hueso patentizamos nuestras muestras de pesar por esta pérdida irreparable para Honduras. Honduras ha perdido a un hombre de peso, no solamente por su capacidad, por su trayectoria, por su legado, sino por el honor. Hombres de honor, sobre todo en el servicio público, en la política, van quedando pocos, lamentablemente. Lamentablemente van quedando pocos. ¿Cómo quisiéramos que hubiesen más Jorge Hueso Arias en el Partido Liberal, por ejemplo, ahora mismo? Que pensaran en el país antes de pensar en hacer negocios con la bandera rojo, blanco y rojo que debe mantenerse limpia. En Honduras, ¿cómo necesitamos gente de honor, gente honorable, gente que no necesite firmar 45,000 papeles para cumplir compromisos, sino que con una mirada y estrechando la mano diga trato hecho y saber que aquello se va a cumplir? ¿Cómo se necesita gente que se tome el servicio público en serio y que no entienda que tener un cargo de esos es para tener licencia para bromear y para abordar de manera vulgar y con chabacanadas los asuntos de Estado? ¿Cómo se necesitan en Honduras líderes que entiendan que la preponderancia de un líder se manifiesta de manera más auténtica y más legítima cuando entiende que el poder es una plataforma para servir y no una hacienda suya, para tratar a los demás como mozos y como si todos los demás fuesen tontos? ¿Cómo se necesita la seriedad, el honor y el talento de Jorge Hueso Arias? Que descanse, don Jorge Hueso Arias. Muchas gracias por todo lo que usted hizo por Honduras. Descanse y en nuestro corazón vivirá para siempre. Gracias por tanto. Vamos a una pausa. Este es el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras.
Este es el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca y hoy hablamos sobre la economía frente a las turbulencias políticas, frente a la incertidumbre. ¿Cómo reacciona este ente? Este es el ente más nervioso, la economía frente a las incertidumbres. ¿Cómo se muestra? Definitivamente que entre más incertidumbre tengamos en el país, hay más posibilidades de que aumente la pobreza, por ejemplo, ¿verdad? Porque uno de los factores claves para poder generar y llevar a la pobreza hacia la riqueza es generar crecimiento económico. Ya la economía lo ha demostrado que para que un país salga del subdesarrollo hay una palabra, crecimiento económico. Lógicamente que comparado que lleve a su vez desarrollo económico, pero cuando hay un nivel de un ambiente que no atrae la inversión, aquí lo que estamos al final es construyendo más pobreza, multiplicando más pobres. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntarle como país, generar políticas de seguridad jurídica, generar el respeto irrestricto a la propiedad privada, generar políticas e incentivos claros, reglas claras, simplificación administrativa, por ejemplo, para todo el sector privado, tanto el local como el internacional. ¿Por qué? Si lo miramos en otros países, si analizamos Panamá, si analizamos Costa Rica, el mismo Salvador, ahí nomás a la vuelta de la esquina, están planteando este tipo de políticas. Don José Luis Moncada, ¿cómo se encuentra la economía de Honduras en el momento en que celebra sus 202 años de haberse constituido como república? Mire, estancada. Y fíjese, Darío, que yo le voy a hacer un poco más pragmático de hechos reales que acaban de acontecer. Cuando usted escucha a una presidenta de una república pobre en ideas, porque Honduras no es pobre, Honduras tiene riquezas, lo que no hemos sabido cómo manejarla, ¿verdad? Sí. Pero cuando usted escucha a una presidenta en un foro con 135 países alabar a Nicaragua, a Venezuela y a la propia Cuba, ¿qué piensan los inversionistas de afuera? Es decir, si esta señora está mirando y mencionando a Nicaragua, defendiendo, diciendo que Nicaragua tiene un bloqueo, un desconocimiento, mire, la reacción internacional sobre esos discursos. Es decir, los discursos tienen un impacto, pero el impacto tiene que ser positivo. Pero si es negativo, es mejor no ir a hablar nada. Pero sinceramente, ya no salimos de los 12 años del narcotráfico, del golpe de Estado, y seguimos con el tema que parecemos canciller de Nicaragua o de Venezuela o de Cuba, defendiendo esos países que todos conocemos. ¿Cuál es su escenario político y su realidad? La pobreza. Ojalá que la presidenta haya visitado algunos barrios de La Habana y se diera cuenta qué es lo que hay, que no es muy diferente a Honduras, ¿verdad? Pero tampoco tenemos que seguir imitar. Entonces, con esto le quiero decir cuál es el mensaje cuando muchos medios de comunicaciones de Estados Unidos y de Europa resaltaron este tema. Un empresario que lee, que está interesado en Centroamérica, ¿qué dice? Por supuesto. Voy a ir a Honduras a invertir con esta mentalidad de una persona que admira un dictador como Daniel Ortega. No me interesa. Ya, esa es una señal más que nos lleva a ese estancamiento de lo que estamos en este momento, porque la inversión está negativa. ¿Me explico? Y la inversión que hay es reinversión. Ya hablaremos de eso, de la inversión extranjera directa y de otros asuntos en detalle. Pero antes de apartarnos de la globalidad, ¿de qué depende nuestra economía? ¿De qué vivimos en este momento? Bueno, mire, Honduras ha sido un país que depende de sus exportaciones en términos generales de algunos productos, de unos commodities, ¿verdad?, que han estado sustentando la economía, y algunas áreas más que se han expandido de otros temas, ¿verdad? Pero también depende de la inversión. Depende de la inversión, que es fundamental y necesaria, porque es la que genera trabajo. ¿Y por qué no aumenta la inversión extranjera directa? Porque no hay un clima, no hay un ambiente de inversión. La presidenta y su gobierno nos da esa seguridad jurídica, ese clima que nosotros tenemos, porque usted lo que siente es que en cualquier momento el Estado puede viene turnarse. con una sorpresa. Exactamente, de cualquier inversionista. Mire, Darío, yo voy a tocar un tema que a veces no me gusta tocar, como el tema de las sedes, que a mí me parece que es una ley que se abusó en algunos aspectos, pero que se pudo enmendar. Pero, ¿cuál es el desarrollo que tuvo China? En la década del 70 y el 80, China tuvo zonas de desarrollo parecidas y con condiciones a esto. Y por eso China está en donde está en este momento. Entonces, usted, en vez de subsanar
expulsar de una ley cosas que considera que no son lo mejor y dejar un marco legal para poder atraer inversión, está espantando las inversiones. ¿Qué cosas toma en cuenta un inversionista cuando hace una cosa como esta? Vamos a ver cuánto dinero ando yo aquí. Los únicos 10 lempiras, mire, apenas es 18. No me sirve 19. para el desayuno que me voy a invitar. Y mire, no ha con eso terminado. No, pero ahí anda la tarjeta, con esa y no vamos a salva. mitad de Ah, septiembre. sí. Y Comemos vamos a más que mitad una de baleada. septiembre. Comemos más que una baleada. Y son 3 bocas las que tengo que mantener. A ver, ¿qué factores toma en cuenta un inversionista para decidir venir a depositar en Honduras sus capitales? ¿Qué cosas en detalle revisa? Más allá de que nos digan clima de inversión, ¿qué elementos revisa para elegir a Honduras como una plaza para invertir? Bueno, uno de los elementos claves es la parte impositiva. ¿Cómo está la carga impositiva en nuestro país? Y en ese sentido, ¿qué cara es la que damos nosotros? Bueno, aquí en Honduras es un país de los más altos en la parte de impuestos, con una presión tributaria cerca del 18% con relación al Producto Interno Bruto. Y con un ataque frontal de las administraciones tributarias contra el sector privado, que me parece algo errado. Cualquier inversionista que venga a querer invertir el país y mira que hay una guerra constante de ese ente, administración de rentas o cualquier otra institución similar en contra del sector privado, entonces la gente no quiere invertir. Le pongo un ejemplo, con relación, por ejemplo, a los créditos fiscales, que son un derecho que tienen de acuerdo a las leyes los empresarios, el sector privado. Hay más de 3.000 millones de lempiras en créditos que no se le devuelven al sector privado en 8 hasta 10 años. O sea, hay que hacer una lucha constante. A los que se le devuelven es porque tienen que tener contactos y no sé qué cosas más tienen que hacer para que se les pueda devolver esos créditos fiscales. Pero son uno de los aspectos que tiene que ver el empresario. Eso al final, ¿qué es lo que genera? Una atmósfera de inseguridad jurídica total. Por otro lado, no hay simplificación administrativa. O sea, los procesos son demasiado lentos, demasiado tardados. Aquí tenemos el derecho de petición en el artículo 86 del Código Tributario. Pero imagínense que dice el Código Tributario que deben de responderle al contribuyente en 60 días y se puede tomar 30 días adicionales la administración tributaria. 90 que tampoco se cumple. 90 que tampoco se cumple. Pero si hay silencio negativo, la petición es en contra del peticionario. Oiga bien. O sea que si yo estoy haciendo la petición y el Servicio de Administración de Rentas no contesta, o sea, es en contra mía. Es un no. Es un no. Entonces, eso viene el inversionista y dice, no, yo no puedo ir a un país que tenga ese tipo de reglas. Enumérame otros factores que toma en cuenta el inversionista. Otro de los factores, y que me parece positivo, que está por lo menos en el Código Tributario, es el principio de renta territorial. El principio de renta territorial es, voy a establecerme en un país donde pague impuestos únicamente en ese país. Y que ahorita se quiere reformar con la nueva ley de justicia, de injusticia tributaria, le llamo yo, porque es una ley que realmente viene a socavar la inversión y a generar y a multiplicar más pobreza. Eso es desde mi óptica. Se quiere quitar el principio de renta territorial de este código tributario que está específicamente en el artículo 1. ¿Para qué se creó ese principio? Número 1, para homologar a otros países de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, sí, Nicaragua. Todos tienen principio de renta territorial. ¿Qué significa? Que solo se va a pagar impuestos por lo que se produzca ahí, en el país. ¿Pero qué? Queremos establecer un principio de renta universal que lo utilizan los países desarrollados, los países del G7, como Canadá, Francia, Estados Unidos, Japón. Ahora hagámonos la pregunta, ¿somos un país desarrollado nosotros? Ni siquiera somos en vías de desarrollo. O sea, estamos pero a años luz de eso. Entonces, ¿por qué queremos implantar un principio de renta universal con el sentido de que vamos a cobrarle a los inversionistas hondureños que vayan a establecer o extranjeros que establezcan empresas en otros países? ¿Y esos capitalistas, esos inversionistas, cómo recibirían en este momento, señor Moncada, el anuncio de una consulta popular para reformar la Constitución de la República y pasar de un Estado democrático a un Estado socialista? Negativamente, indiscutiblemente, el empresario y la inversión, el capital, es de una economía de libre mercado, de competencia, no de control de la economía. Entonces, para ellos no es atractivo. Mire la inversión en Nicaragua como está. Vaya a Venezuela, es decir, no digamos Cuba. Pero, Darío, el fondo que yo veo también es un tema macro. Es
el tema de la estructura de gobierno, la institucionalidad es muy débil. Yo creo que en Honduras ya deberíamos de exigir que un ministro de Finanzas sea un economista, fíjese, un administrador. No tengo nada en contra de los abogados, ¿verdad? Pero cuando usted llega a un país y un empresario analiza el gabinete del país y ve los perfiles, ahí mismo se decepciona porque dice, no está manejado por un economista, no hay un gabinete económico en el estricto sentido de la palabra que funcione y articule una política pública de desarrollo económico. Entonces usted no tiene un presupuesto de desarrollo económico, usted tiene un presupuesto de desarrollo político de un partido en gobierno. Y eso es lamentable. Yo estoy analizando el presupuesto, la propuesta de presupuesto de 2024. Y le voy a decir, alguien decía, y Julio Raudales creo que decía, ¿y para qué vamos a analizar si es lo mismo? Es prácticamente lo mismo, no hay nada nuevo, ya sabemos que hay incapacidad de ejecución, que no han superado el tema de quiénes van a ser los ejecutores, si no fueron los fideicomisos, quiénes van a ejecutar, están atrasando un montón de cosas para hacer proselitismo político en el 24, en el 25, están tildando de la corrupción del pasado, pero ahorita están creando una nueva estructura de corrupción, porque cuando usted escucha un ministro que le dice, mira, yo encontré 52 proveedores en el Instituto de Infraestructura y todo lo demás, ahora tenemos 700. Yo digo, ¿de dónde hay 700 proveedores para construir carreteras? ¿Cuál es el requisito? Tener una niveladora, una aplanadora, una pala. Una pala. Entonces, usted dice, se están demorando porque están montando lo que ellos dicen que desmontaron del gobierno anterior. ¿Me explico? Que yo lo critico y estoy en contra de lo que se hizo, pero tampoco es, ahora estamos montando nosotros lo que nosotros creemos lo mejor. Ayer un invitado nos dijo aquí que el que impulsa el socialismo es el que no sabe de economía. ¿Usted avala ese precepto? Así es, totalmente. ¿Usted está de acuerdo en eso? Total. Vamos a una pausa, la segunda de nuestro foro. Un minuto y retomaremos la conversación. ¿Por qué razón válida querría una clase política impulsar una tesis ideológica que vuelva más pobre a Honduras? Porque el pobre es el elemento fundamental a utilizar por el socialismo a favor de sus acciones y demás. Ve a Cuba, ve a Nicaragua, ve a Venezuela. Entonces mire, aquí hay una estrategia. Yo le voy a mencionar un tema interesante, Darío, y es el tema de los dólares. Nosotros teníamos un mercado de dólares cambiario, interbancario, que estaba funcionando. Lógicamente han bajado los ingresos de dólares, porque mire, los exportadores, cuando cobraban sus exportaciones, el dinero entraba acá, pero decía, pero si el gobierno los va a retener, yo prefiero que me los dejen en Miami o en Panamá y yo sigo pagándole a mis proveedores desde allá, porque aquí, con esa cuestión de que vamos a socializar y distribuir mejor los dólares, ahí comienza usted a destruir la industria y el comercio. ¿Por qué están restringiendo el acceso a los dólares? Bueno, mire, los dólares han bajado el ingreso por varios temas. Hay menos disponibilidad, ¿de acuerdo? Hay menos disponibilidad. Entonces, cuando usted crea menos disponibilidad, usted está dándole un golpe duro al proceso industrial. Porque el proceso industrial, no tener dólares para poder importar materia prima, está reduciendo usted productividad. Usted crea desempleo. No hay demanda del producto porque la economía está contraída. Entonces, ¿qué hacen los industriales? Están reduciendo. Entonces, en vez de aumentar productividad, usted está generando. Y así se tomaron las empresas en Venezuela. Así se tomaron las empresas en Nicaragua. Entonces, es un modelo que ha dado resultados de destruir la economía, el modelo. Y luego el Estado absorbe y toma posesión de lo que son generadores productivos de los diferentes sectores de la economía. Doctor Romero, ¿las reformas tributarias son parte de un plan socialista o es exagerado pensar en eso? ¿Tienen algo bueno? ¿Qué le parece a usted? Pues yo, en el análisis que hice de esa reforma tributaria, es una ley precisamente para crear pobres. Y a mí me parece que la tónica del socialismo es precisamente eso, crear pobres, porque los pobres son los que los avalan a ellos. Esa es la teoría de ellos, esa es la creencia que ellos tienen, cuando debería ser al contrario.
por un lado el discurso que quieren ayudarlo, pero ¿cómo lo quieren ayudar? ¿Manteniéndolo pobre? No, si cuando al contrario debería de ser sacar al pueblo hondureño de la pobreza y que se convierta en clase media, como lo han hecho todos los países desarrollados. Pero hasta la saciedad hemos visto videos de los presidentes socialistas que dicen, no, mantengamos al pueblo pobre, porque en esa medida son más fáciles para que le metamos nuestra ideología y que sigan votando por nosotros. ¿Qué se debe hacer desde el gobierno para que un sistema tributario sea justo? Se debe establecer reglas claras, número uno, reglas claras, que no se estén cambiando las reglas a cada instante, que cada gobierno que viene está cambiando antojadizamente las reglas para su beneficio. Me queda absolutamente claro. Ahora una segunda pregunta en el mismo hilo. ¿Qué debe hacer el gobierno para que un sistema de exoneraciones funcione, evitar abusos y que no haya injusticias? Bueno, lo que se debe hacer es analizar cuáles son los abusos, detectarlos, dónde es que se están dando abusos y crear, si se quiere crear un proyecto de ley, si se quiere crear un decreto, una ley para atacar con todos esos abusos. Con sistemas de control. Con sistemas de control. Le comento algo, ya en el artículo 21 del Código Tributario tiene esa prerrogativa la Secretaría de Finanzas, la Administración Tributaria. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Ya está la prerrogativa. Que vayan, que verifiquen, que revisen a ver quiénes están cumpliendo con el objetivo para el cual se le fueron dadas las exoneraciones. Y si no, que se las cancelen. A mí me parece eso fácil de entender en la práctica, porque si hay una empresa exonerada para importar camas porque tiene un hotel, por ejemplo, ¿qué hace importando un submarino o un helicóptero? Alguien del gobierno se lo autorizó. Ahí está el problema. Pero Darío, yo le voy a aclarar una cosa semántica que tiene mucho que analizar, que tenemos que analizar. La ley dice automóvil, y si usted busca en el diccionario qué es automóvil, es algún motor que por energía hace funcionar. Entonces, un helicóptero es un automóvil. Entonces, si usted se va y no estoy defendiendo el hecho de la compra o no bajo un régimen especial, pero el término automóvil no es carro necesariamente. No, de acuerdo, pero eso debe estar reglamentado, eso debe estar establecido y debe haber controles, independientemente que sea eso o cualquier otra importación. Está autorizada, es decir, el Estado le concede a usted una exoneración. Sí. Pero no es una carta abierta para que usted venga a importar lo que se le antoje. Va a pasar por un filtro. Desarrollo Económico revisa su solicitud de importación y Desarrollo Económico le manda a aduanas la autorización. A Secretaría de Finanzas para la resolución, para que le den todo y cada uno de los detalles y le dice, de lo que va sí autorizamos que este señor exonerado importe tal y tal cosa. Pero Darío, mire una cosa, si usted revisa las exoneraciones del 2006 al 2009 y las dispensas en la época de Mel, fue así de abierta. Pero es que aquí hay dos partes. Uno el que autoriza y el otro que pide el derecho, ¿me explico? Y ahí hubieron falencias en ambas partes porque el Estado no constituyó una institucionalidad de revisar lo que usted dice, ¿verdad? Bueno, aquí viene Darío que baja en el marco de la ley, quiere esto. A ver, Darío, ¿cuál es su proyección del negocio? ¿Por qué va a ocupar esto? ¿Cuánto va a generar de empleo? Y todo lo demás. Tenga, Darío, le autorizo. Y lo voy a estar viendo. O no le autorizo. O no le autoriza. Exacto. Pero entonces, autor y consentidor son culpables, ¿me explico? En esa parte del Estado. Es decir, el Estado, el gobierno es el guardián de los intereses comunes. Siempre habrá un lana que quiera pasarse de listo y que quiera burlar al Estado. Al Estado, a los funcionarios les corresponde velar porque haya respeto a la ley y la protección a los intereses de todos. En eso me queda claro. Ahora, ¿qué opina usted, doctor Moncada y don Walter Romero? ¿Qué opinan del choque de SAR y COEP escenificado incluso con un camión la semana anterior en los frontispicios del Ministerio Público? Mire, yo lo que le diría solo en un sentido de risa es que allá en Honduras no tienen espacio que vengan los circos, porque aquí tenemos funciones todos los días, ¿me explico? Con payasos y sabemos quién es el dueño del circo, ¿me explico? Entonces es preocupante y yo creo que ellos no miden sus actos y sus consecuencias. Si él creo que hizo un acto que dio un simbolismo negativo para el gobierno, porque es la falta de seriedad, llegar con documentos que no justifican nada, que no están foliados y que no dan respuesta, porque el COE lo que dijo es, señores, ustedes dicen que yo soy narcotraficante, que yo aquí
demuéstremelo. No, llegó con documentos de 4 casos específicos donde él supone que hay y donde, en base a la Constitución, la otra parte tiene el derecho a defenderse. Y será el Ministerio Público que vea si hay delito y mandará a los tribunales correspondientes. Pero yo dialogaba con el COEP el día de ayer y le decía, miren señores, no sigan prestándose el show. Si ustedes creen que tienen la acción jurídica, legal, que ampare esa injuria y esa calumnia de un funcionario público de este nivel, póngale a la fiscalía y no haga bulla, ni vaya con medios, sino que, miren, aquí está. Una querella que diga y que me compruebe que el COEP y sus líderes son esto, esto y lo otro. Y silenciosamente. Y sigamos trabajando por el país, porque eso nos atrasa la vida. ¿Qué dice el Código Tributario, usted como experto y conocedor a profundidad de esa legislación, sobre cómo debe actuar la autoridad tributaria frente a los obligados? En este caso, la empresa privada, el COEP, las distintas instituciones. Debe de actuar conforme a ley, lo dice el Código Tributario, y no puede estar mencionando públicamente y diciendo que este y aquel contribuyente debe esto o debe lo otro. Y cuando este o aquel contribuyente deben o abusan o se la tiran de listos queriéndose dormir al fisco, ¿cómo debe actuar la autoridad? ¿Qué es lo que le reserva la ley como prerrogativa? Para eso está el artículo 124 del Código Tributario. Todo el proceso de fiscalización del 110 en adelante, todo lo que es la parte de revisión, 111, 124, ahí están. Me abruma cómo se sabe usted las leyes, pero siga adelante. Ahí está para que puedan fiscalizar. Incluso me sorprende que en la nueva ley de justicia tributaria dicen que quieren eliminar el secreto bancario cuando ya no hay secreto bancario. En el artículo 74 no hay secreto bancario, solo que desde el punto de vista individualizado. Ya la administración tributaria puede agarrar a un contribuyente y pedirle a través de la Comisión Nacional de Bancos todos los créditos, si hay toda la sospechas información. o dudas. Si hay sospechas o dudas, o aunque no haya sospechas o dudas, con solo el hecho. Ahí no comparto con usted. No, pero es que el código no lo menciona si hay sospecha. En el código no dice si hay sospecha. Dice que puede solicitarlo y punto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la administración tributaria? Va y audita a un contribuyente y en automático puede solicitar la información porque lo está auditando. Ahora, ya no hay secreto bancario desde ese punto de vista. Ahora, en esa nueva ley de justicia tributaria lo quieren erradicar y eliminar de tal forma que quieren decir, déme toda la información, Comisión Nacional de Bancos, Sistema Financiero, que eso a mí sí ya me parece algo totalmente errado. ¿Y el Código Tributario le da al gobierno las suficientes herramientas para actuar efectivamente y evitar el discurso en la plaza pública de que los ricos no quieren pagar impuestos? Totalmente, ahí están todas las herramientas, ahí está todo el proceso de fiscalización. Lógicamente que para que haya un sistema de derechos sólido están los diferentes recursos que también tiene el contribuyente, porque aquí tenemos que partir de una verdad. La administración tributaria, y eso ha sido en todos los años, su objetivo número uno es recaudar y muchas veces lo hacen de forma arbitraria. Van y con discrepancia de criterios ante los contribuyentes van y hacen reparos que son injustos, que no están conforme a ley, solo para decir que, mire, tenemos del sector privado tantos miles de millones en reparos. Yo no sé qué tan cierto será eso, pero a mí me comentaron de parte de la administración tributaria, algunos personeros, que le daban bonificación a los auditores. Deben ser metas de recaudación. Sí. Independientemente de cómo lo que yo sea consigan. auditor y que me digan, te voy a dar bonificación solo para que le saques un reparo a un contribuyente. Entonces, claro, yo voy a inventarme un reparo de 5, 10, 20 millones. Ya voy con el objetivo. Eso es antiético, eso es antiprofesional. ¿Por qué? Porque si yo voy a revisar algo, tengo que hacerlo con todas las características, cualidades profesionales, conocimiento y expertise para saber que si hay ajustes, tienen que estar fundamentados en ley, pero no estar pensando en que me van a dar un bono como profesional. Por supuesto. Eso es totalmente errado. Lo entiendo perfectamente. En términos generales, ¿cómo valoran la propuesta de presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el 2024? Para mí sigue siendo un presupuesto que vaya a la alza para aumentar gasto público, que genere déficit fiscal mediante más endeudamiento para las actuales y las futuras generaciones. Para mí es un presupuesto inmoral. ¿A usted le parece? A mí me parece que el incremento que hay en el rubro de salarios y consultorías es mucho más elevado que los incrementos en salud y en educación.
Entonces usted lo que le dice, está aumentando una burocracia, está dando empleomanía a todos los activistas de Libre, ¿a cambio de qué? Recordemos que el presupuesto de la República tiene 2 pesos sustantivos, es la planilla y lo que es cumplimiento de obligaciones con deuda. Entonces, las dos pesan. La ministra de Finanzas solo habla de la deuda. Ay, tenemos que conseguir 70.000 millones. Y yo le diría, ¿y por qué no invierte la fórmula? Y mejor dice, tenemos que conseguir 70.000 millones para pagarle a un montón de burócratas que no están dando respuesta. Porque usted tiene que achicar el gobierno. Exacto. Tenemos tecnología, tenemos innovación, ¿verdad? Usted achica el gobierno, genera inversión y la inversión absorbe esa mano que sale del sector público. Pero aquí es el contrario. Y aparentemente no está previsto reducir el gobierno ni por cerca. No, se está creciendo más bien, Darío. Y eso es preocupante. ¿Cómo se piensa financiar un presupuesto elefantiásico que crece muchísimo ante la vista de todos? Me lo responden después de una pausa, si le parece. Nos detenemos, por última vez, nos detenemos 3 minutos. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre la falta de ejecución del presupuesto público y la disponibilidad de fondos? ¿No se ejecuta como se escribió porque no se dispone del dinero o no se ejecuta por otras causas? Por incapacidad, porque son torpes. Porque, mire, es triste escuchar a una ministra de Finanzas que dice la caja única, y la caja única está llena, y los niños no tienen escuelas, y la población no tiene salud. ¿La caja única está llena? Sí, llena, ahí sobra dinero. Y ella lo dice claramente, porque es de esa mentalidad de decir, tengo el tesoro. ¿Y dónde está la aquí. traba entonces? ¿Cuál es el laberinto que hay entre la caja única donde está la bolsada de pisto y la sala de pediatría del hospital escuela y de todos los hospitales de Honduras que motivan sus carencias a los médicos a andar vendiendo pasteles y vendiendo comida en las calles, en cenas benéficas, para poder recoger un pañal o un respirador para un chiquito? Mire, un control político total de lo que son las finanzas del Estado. La ministra dice, yo le doy los recursos a los ministros, pero hay procesos que tienen que regresar donde la ministra tiene que ponerle un ok, que está de acuerdo a lo planificado, y ahí se estanca, porque ella quiere averiguar quién es el proveedor, quiere averiguar esto, es decir, una cantidad de cosas que atrasa. No sé qué es exactamente lo que hay detrás de todo eso, y no me gustaría especular, pero los propios ministros lo dicen. Acuérdense del Mundo Orellana a principio del año. Es decir, no me dan el dinero y cuando me lo dan me ponen condiciones. Y el Mundo Orellana no estaba funcionando. Igual pasa en salud, igual pasa en educación, en agricultura. Entonces, es porque no hay una capacidad administrativa, lo que le decía yo. Es un tema de que no hay un presupuesto de desarrollo económico. Y es un presupuesto con una agenda política para favorecer empleomanía, trabajo para eso y generar beneficios a proveedores. Es decir, lo mismo que estaban construidos en Jo, que lo han desmantelado, ahora están construyendo otro tema similar. Esa es mi visión. Puedo estar equivocado, Darío. ¿Cómo así? Eso es grave lo que usted está diciendo. Es que así es. Es que, ¿qué otra respuesta le da a usted un gobierno que no está ejecutando y teniendo Sí, pero recursos? vamos a distinguir muy bien las cosas. Lo criticable de Jo era una serie de fideicomisos que se prestaron a la corrupción. No todos. No todos, absolutamente de acuerdo que no todos. Pero vamos, el modelo al nuevo gobierno no le pareció. Y dijo, vamos a eliminar los fideicomisos y vamos a establecer una sola buchaca para que aquí se guarde toda la plata y de aquí se distribuya a las distintas asignaciones que apruebe el Congreso en el presupuesto. Muy bien. ¿Por qué este nuevo modelo no funciona entonces? Porque no hay capacidad interna a ese fin. Mire, Darío, cuando usted lee informes del Banco Mundial y lee Caja Única, modelo Costa Rica, pero Costa Rica tiene una institucionalidad pública fuerte y seria, un servicio civil que respeta la trayectoria y la academia de sus profesionales públicos. Aquí no. Mire, el otro día yo fui al azar y estaba un muchacho y iba a hacer una gestión y me dice, mire, es que fíjese que... ¿A pagar impuestos fue usted? No, más bien me deben, me tienen que regresar. A pedir entonces que le Entonces devolviera. fíjese que el muchacho no sabía
me dice, es que mire, todos somos nuevos, la única que quedaron se enfermó y no vino hoy y estamos estancados porque no conocemos. Ese ejemplo le dice mucho y eso pasa en todas las instituciones. ¿Cómo se va a financiar el presupuesto de 2024? Pues con más deuda. Con más deuda. Con más deuda. Más de 71.000 millones de lempiras en deuda, tanto interna como externa. Y ahora bien, ¿dónde vamos a conseguir esos préstamos? Y ahí es donde me preocupa, ¿dónde vamos a conseguir esos préstamos? Porque parte de esa deuda que se necesita, 71.000 millones, es para pagar precisamente el servicio de la deuda, el pago del principal y los intereses que se tienen en los egresos. Endeudarse más para pagar deudas. Para pagar deudas, 55.000 millones. Pero antes se endeudaban por lo menos para pagar el servicio de la deuda. Ahora se están endeudando adicional, un 30% adicional, para pagar el servicio de la deuda y para seguir sosteniendo el alto gasto corriente, porque el presupuesto, en vez de venir a la baja, en vez de achicar ese presupuesto, lo están aumentando cada año. Y un presupuesto a todas luces improductivo. ¿Por qué? Porque lo que va a terminar generando es mayor inflación, mayor circulante en el mercado, sin una base de producción que genere realmente la sostenibilidad para que la inflación no se vaya para arriba. Si usted pregunta a la gente en las calles, los niveles de inflación que dice el Banco Central son irreales. Los productos han aumentado 20, 25, 30%. Solo que aumente la gasolina automáticamente. Sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo me explica usted que sea incorrecto, se lo voy a plantear así, el planteamiento del gobierno en el sentido de que esos 70.000 millones que necesita Honduras ir a buscar a ver quién se lo presta en el mundo para equilibrar el presupuesto, se pueden encontrar fácilmente eliminando las exoneraciones? ¿Sería ese el camino correcto? Totalmente errado, porque es que las exoneraciones, en primer lugar, ese sacrificio fiscal que dice el gobierno que existe, no son impuestos que vendrían al Estado. ¿Por qué? Porque precisamente si no tuvieran esos incentivos, esas empresas no existieran. Cerrarían las empresas. Cerrarían esas empresas, se van del país. Eso por un lado. Es más, la brecha sería mayor. ¿Por qué? Porque esas empresas están generando impuestos. Impuestos como, por ejemplo, el impuesto sobre la renta que pagan sus empleados, sus ejecutivos. Estamos hablando de proveedores de no varios, lo van de miles a percibir de millones. Porque no estarían trabajando en las mismas condiciones. No estarían trabajando en las mismas condiciones. O sea, hay un nivel de impuesto directo e indirecto que el Estado dejaría de percibir. Entonces no es cierto que hay un sacrificio fiscal. Ese monto que se habla que son 55.000 millones, ese monto no es cierto. El COE por lo menos he leído y dice que lo que se da en exoneraciones al sector privado anda alrededor de 5.000, 6.000 millones. El resto son exenciones al pueblo hondureño, porque también he escuchado que dicen que el pueblo hondureño paga impuestos sobre la renta, y no es cierto. ¿Por qué? Porque está exonerado, hay una base exenta, hay un salario de 19.919, 20.000 lempiras o menos. El que gana menos de eso no paga impuestos sobre la Entonces, renta. está exonerado. Hay una canasta básica que está exenta. Más de 200 artículos que están tipificados ahí en el artículo 15 de la ley del impuesto sobre venta. Como exonerados. Como exentos, ¿verdad? Exentos. O sea, no se paga impuestos sobre venta. Entonces, no es cierto de que digan que el pobre paga impuestos. Sí, paga impuestos a los combustibles, exacto, sí. Hay algún otro tipo de impuestos. Pero la clase media a todas luces es la que más sostiene, es la que más está pagando impuestos. Y el sector privado, desde luego, el sector empresarial, que aunque lo quieren hacer que no pague impuestos, claro que paga impuestos. Ahora bien, volviendo al tema de las exoneraciones, ¿son necesarias las exoneraciones? Sí, lo que hay que atacar son los abusos, pero para eso hagamos un proyecto, para atacar los abusos, para controlar y para castigar al funcionario que es el que se presta para que se den estos abusos. Don José Luis Moncada, con ese enunciado de que si no tuviésemos las exoneraciones, tuviésemos esos 70.000 millones y no tendríamos la obligación de ir a pedir préstamos, ¿nos mienten? Totalmente, es una mentira tan evidente y la falta de veridad, de información académica y práctica de las cosas como deben de ser. Así de sencillo. ¿Cuál es la solución para equilibrar un presupuesto elefantiásico como ese que está rondando los 406.000 millones de lempiras? Esa es la cifra, ¿no? Sí. Bajar el tamaño del gobierno, hacerlo más chico, más eficiente, hacer un servicio civil serio. Eso no es práctico, doctor Moncada, perdóneme que se lo diga, pero eso es pedirle peras al olmo. Bueno, yo le voy a decir una cosa, Darío, este presupuesto del 2024 le va a costar mucho a Libre, porque la oposición va a actuar fuertemente, porque está preocupado, y no por ser oposición de esa oposición, sino porque está preocupado en el país,
Y así como el Partido Liberal entregó un presupuesto de 2023, yo quiero que el 2024 el Partido Liberal no le entregue el presupuesto a Libre tal y como lo quiere. Tiene que ponerle unos ajustes a ese presupuesto, de serlo real, de focalizar, de priorizar y obligarlo a bajar el tamaño. En vez de reducirlo, está creando nuevos ministerios, como que si el tema de la niñez se va a solucionar creando el Ministerio de la Niñez, que no estoy en contra de que tengamos políticas públicas, pero no creamos más burocracia, por favor. ¿Se mantiene en ese proyecto de presupuesto la partida confidencial de esa gordura que hubo en el 2023? Se mantiene para que la presidenta se desplace en alfombras rojas en todo el país. Son un poco más de 16 mil millones solo en esa partida. Son 3 partidas, más de 16 mil millones. Ahora, ¿Tres partidos de qué? 3 partidas confidenciales que suman ese monto, más de 16 mil millones, servicios financieros y otras partidas de ayuda social. Ahora yo me hago la pregunta, ¿para qué queremos ayuda social al pueblo si no hay medicinas en los hospitales? ¿No es mejor darle medicinas? Ahí debería estar la ayuda Ahí social. debería estar la ayuda social. Exacto. Porque no ayudamos en las escuelas a los niños. Exacto. Esa es la ayuda social verdadera, pero Exacto. no. La otra ayuda social son campañas políticas, sin lugar a dudas. Son las mismas prácticas del pasado, las mismas prácticas que antes criticaban al gobierno de Jó. Ahora las siguen haciendo, solo que ahora más aumentadas, corregidas y aumentadas. Don Walter Romero, experto en finanzas y legislación tributaria, ha sido un gusto tenerle aquí con nosotros. Una reflexión final, por favor, para que Honduras escuche cómo reacciona la economía frente a las turbulencias políticas. Yo creo que los políticos tienen que socarse la faja. El político, para que realmente preocuparse por el pueblo hondureño, debe ser a través de socarse la faja. No podemos seguir aumentando presupuestos a costas de seguir endeudando a las actuales y futuras generaciones. Para mí eso es algo nefasto, eso es una estafa para las futuras generaciones. Entonces, se debe achicar el presupuesto a todas luces para poderle brindar la verdadera salud y educación y el desarrollo económico que este país necesita. Distinguido economista, don José Luis Moncada, también ha sido un placer recibirle. ¿Quiere dejarme una reflexión final? Bueno, Darío, mire, yo lo que pienso es que la oposición, como la quieren llamar, política, económica y civil del país, tiene que mantenerse fuerte, sólida, objetiva, profesional, para impedir esta agenda que nos está llevando a la peor crisis que Honduras avisora. ¿Ha visto un país con socialismo del siglo XXI que prospere económicamente? Ninguno. Gracias por haber estado con nosotros. A todos ustedes también. Gracias. Adiós.